26 de agosto de 2021, 2:34 am. Accenture ejecuta un script de validación en el NHS británico. En 47 segundos, 500.000 historiales de cáncer desaparecen. 9 años de datos médicos, 2012 a 2021, borrados para siempre. Vas a ver exactamente cómo un error de permisos en 4 líneas de código destruyó 230 millones de libras en información médica irrecuperable. 500.000 historiales eliminados en menos de un minuto, 230 millones de libras en costos de recuperación y 40% de esos registros, 200.000 pacientes, permanecen sin historial 3 años después. Y aquí está lo que debería mantenerte despierto. El mismo tipo de script está corriendo ahora mismo en hospitales de 14 países. Vamos a ver el final primero. Enero 2024. 200.000 pacientes oncológicos siguen sin historial médico completo. Médicos duplicando quimioterapias porque no pueden verificar qué tratamientos recibieron sus pacientes en 2019. Investigaciones de cáncer de mama paralizadas porque perdieron 9 años de datos de seguimiento. 40 millones de libras en estudios invalidados. Y Accenture, la empresa responsable, sigue operando contratos del NHS por 1.2 billones de libras. Esto no fue accidente, fue negligencia recompensada. El NHS británico maneja datos médicos de 68 millones de personas. En 2021 decidieron migrar su sistema de información de cáncer a la nube. Contrataron a Accenture, la consultora que maneja migraciones, para el 47% de los hospitales Fortune 500. El proyecto, 18 millones de libras. El deadline, 6 meses. La promesa explícita en el contrato, 0 pérdidas de datos. 0. Te voy a mostrar exactamente qué salió mal. No fue un hackeo, no fue un desastre natural. Fue un script de 4 líneas con permisos que nunca debió tener. Y vas a ver por qué este error específico es la pesadilla de cualquier ingeniero de datos, porque rompe la regla más básica de la programación. Nunca des permisos de escritura a un script de solo lectura. Nunca. Agosto 2021. El equipo de Accenture está bajo presión brutal. El deadline original era diciembre de 2021, pero el NHS lo adelantó a septiembre por restricciones de presupuesto fiscal. Tienen 4 semanas para migrar 9 años de datos de 500.000 pacientes oncológicos. El plan era simple, 3 fases. Fase 1, validar integridad de datos. Fase 2, migrar a la nube. Fase 3, verificar. Pero alguien en el equipo toma una decisión que romperá todo. En lugar de crear un script de solo lectura para validación, el ingeniero senior copia un script de migración anterior que tiene permisos de escritura y eliminación. La razón documentada en emails internos: ahorrar tiempo. El script se llama validateandclean.pa. El nombre ya es una red flag. Un dorme y un hacer vistendida. Encuentra en tener momento de propiemos por el producide por portemas. Él se llama validateandclean.pa. Él se llama validateandclean.pa. El script se llama validateandclean.pa. El cripción de staras por ejemplamente, que rompieron impierna dado, pero el código tiene una función oculta. Si encuentra un registro duplicado, lo marca para eliminación permanente. El problema, la lógica de duplicado está configurada de forma catastrófica. Considera duplicado cualquier paciente con el mismo nombre y fecha de nacimiento, ignorando completamente el ID único del sistema. En Reino Unido hay 47.000 personas llamadas John Smith. El script ve 47.000 duplicados. Por lo tanto, marca 46.999 para eliminación. Cuando ejecutan el script el 26 de agosto a las 2:34 am, en 47 segundos borra 482.000 registros, no 46.999, casi medio millón, porque la lógica de duplicados cascadea como dominó. Si borra John Smith número 1, John Smith número 2 se convierte en el original, y borra John Smith número 3, y así sucesivamente. Es una reacción en cadena matemática. 482.000 registros eliminados en 47 segundos por una función que nadie revisó. Nadie se da cuenta durante 6 semanas.
El sistema sigue funcionando normalmente. Los médicos siguen viendo pacientes. Pero cuando intentan acceder a historiales anteriores a 2021, encuentran campos vacíos. Primero piensan que es un bug de interfaz. Llaman a soporte técnico. Soporte dice, estamos investigando. Pasan 2 semanas. Un oncólogo en Manchester intenta verificar el historial de quimioterapia de una paciente tratada en 2019. No hay nada. Cero información. Llama directamente al NHS Digital. Ahí descubren la magnitud del desastre. Por lo tanto, el 7 de octubre de 2021, 6 semanas después, el NHS convoca reunión de emergencia. Accenture presenta su análisis inicial. 500.000 registros afectados. Los backups existen, dicen. Hay esperanza. Pero hay un problema que transformará esto de grave a imperdonable. Los backups están corruptos. No todos, pero el 40%. ¿Por qué? Porque el mismo script validateandclean.py se ejecutó contra los Plante Galusaurus por ciento, se ejecutó contra los Casas Quelominatoral. Validateandclean.py se ejecutó contra los Casas Quelovidar contra los primeros en presente, se ejecutó contra los Validate. ¿Por qué toda lejos los puedes que moche legado que se ejecutó contra los Casas que los mismos? Los backups están corruptos. Mortante, porque eso mejorar se ejecutó contra los Casas Quelominatoral, porque se logró montes posible en didente craso del mismo. Una persona el minso de criptomentero de corruptos en otro servidad no la cantesorman de cabera. Los backups están corruptos. No todos, pero el 40% forma de corruptos. Los backups están corruptos porque el mismo script validateandclean.py se ejecutó contra los Casas Quelominatoral, porque se ejecutó contra los backups como parte del proceso de validación. Accenture quería asegurar consistencia entre producción y backups. Por lo tanto, ejecutaron el script destructivo en ambos lados simultáneamente. Esto viola el principio más básico de Disaster Recovery. Nunca, bajo ninguna circunstancia, ejecutas scripts no probados contra tus backups. Es como decidir remodelar tu casa y para ahorrar tiempo conectar la demoledora a los cimientos de tu hogar y a la vez a los cimientos de la caja fuerte donde guardas los planos originales. En 47 segundos, no solo derrumbas donde vives hoy, sino que destruyes la única guía que existía para volver a construirla. No eres un arquitecto renovando, eres un demoledor borrando el pasado y el futuro de un solo golpe. Resultado, 200.000 registros irrecuperables, para siempre. Pero Accenture no reporta esto al NHS inmediatamente. Pasan 11 días investigando internamente antes de confirmar que los backups están comprometidos. 11 días donde pudieron haber intentado recovery alternativo. 11 días de silencio deliberado. Noviembre 2021. The Guardian publica la historia. El NHS admite públicamente la pérdida de datos. Accenture emite un comunicado corporativo estándar. Lamentamos profundamente este incidente. Estamos trabajando 24/7 para recuperar los datos. Pero la auditoría interna de Accenture, filtrada en abril 2022 por Computer Weekly, revela algo peor. El script nunca pasó por revisión de código. El ingeniero que lo escribió tenía 9 meses de experiencia y su supervisor aprobó la ejecución por email sin revisar una sola línea de código, porque confiaba en el equipo. Confianza no reemplaza proceso. Por lo tanto, el Parlamento británico abre investigación formal. El DCMS Committee convoca ejecutivos de Accenture. La pregunta que nadie puede responder satisfactoriamente: ¿cómo un script con permisos destructivos sobre datos médicos de 9 años no requirió aprobación de seguridad? Las consecuencias se vuelven dolorosamente visibles. Pacientes oncológicos recibiendo quimioterapia duplicada porque los médicos no pueden verificar tratamientos previos. Investigaciones de cáncer de mama que rastreaban pacientes desde 2012 pierden 9 años de seguimiento, invalidando estudios de 40 millones de libras en financiamiento público.
público. Un paciente en Leeds recibe una dosis de radiación que ya había recibido en 2019, porque su historial muestra sin tratamiento previo. Desarrolla complicaciones graves que requieren hospitalización. Pero Accenture argumenta que la responsabilidad es compartida. El NHS no especificó en el contrato que los scripts de validación debían pasar por revisión de seguridad. El NHS responde que eso es estándar de industria y no debería requerir especificación explícita. Es como contratar un cirujano y tener que especificar en el contrato que debe lavarse las manos antes de operar. Marzo 2023. El reporte del Parlamento concluye: negligencia comprobada de Accenture, pero también fallas de supervisión del NHS. Multa Accenture, 0 libras. ¿Por qué? Porque el contrato tiene una cláusula de limitación de responsabilidad. Máximo 18 millones de libras, el costo original del proyecto. Los 230 millones de libras de recovery los paga el contribuyente británico. Por lo tanto, Accenture pierde el valor del contrato original, pero no paga el daño real que causó. Y aquí está lo que debería indignarte más. En diciembre de 2023, el NHS renueva contratos con Accenture por 1.2 billones de libras. Diferentes departamentos, misma empresa. Negligencia recompensada con más negocio. Pero la historia no termina ahí. Enero 2024. Investigación de Health Service Journal descubre que 14 hospitales en Europa y Canadá usan el mismo framework de migración de Accenture. Y nadie ha auditado si tienen el mismo tipo de scripts con permisos destructivos corriendo en producción. Si llegaste hasta este punto, ya sabes más sobre responsabilidad en migraciones de datos que el 90% de los gerentes de tecnología.